A veces siento como que necesito que las cosas ocurran a los tiempos que a mí me parece y no a los tiempos en que realmente ocurre. Y esto es como que me pone mal. Me pone mal. Te pone ansioso. Sí, exacto. Es como si estuviera ansioso. Como si necesitara que ya, cuando yo quiero, se den las cosas. Yo sigo también, yo estoy muy parecido en eso. Y sigo insistiendo, tal vez ansiosamente, en esa teoría de que los tiempos que corren hacen que nosotros nos pongamos más ansiosos. A mí me pasaba ya cuando... Porque antes no eras así. Bueno, antes no tenías la inmediatez de las cosas, no. Acuérdese cuando estudiábamos. Cuando estudiábamos teníamos que ir, por ejemplo, a rendir un examen. Y usted, había materias que las sabía, pues sabía cómo podía rendir. Y había materias que iba con el parche en el ojo, el loro en el hombro. Sí, la guitarra. Y se presentaba y medio que lo descubrían porque llegaba rengueando con la pata de palo y ahí venía como el ataque de ansiedad. Yo tenía un profesor que me decía, espere, desenchufe la guitarra, por favor, y empieza a decir las cosas con tranquilidad. Y sí, no, y justamente me bochaba. ¿Qué nos pasa con la ansiedad? ¿Qué nos pasa cada vez que nos se puede enfrentamos? Manejar. Exacto, uno puede dominar la situación. Sobre todo en esta época donde se está rindiendo exámenes. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo, por ejemplo, sí, que está terrible, está súper ansioso. Hoy me mandó una foto con latitas de Speed. Digo, ¿qué haces? Y necesito manejar la ansiedad. A lo mejor le va a venir bien esta charla que vamos a tener con la licenciada Gabriela Martínez Castro, que es directora de Z no con Z de zorro, sino el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad. Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, ¿qué es la ansiedad? ¿Por qué nos ataca así cuando estamos desprevenidos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer para poder combatirla? Muchas preguntas. Bueno, pero vamos de a una para no ponernos ansiosos. Sí, comencemos con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? En realidad la ansiedad es una emoción universal y muy buena que está al servicio de la autoconservación de la vida. Tiene que ver con el hecho de ponerse ansiosos y básicamente lo que hace es protegernos de peligros potenciales y activarnos fisiológica y mentalmente como para poder sobreponernos a determinados peligros. Por ejemplo, gracias a la ansiedad es que sentimos cierta presión y más concentración, atención y memoria antes de rendir un examen, por ejemplo, es decir, que aumentan esas capacidades. Gracias a la ansiedad estamos cruzando una calle y a tiempo reculamos o frenamos porque un auto que pasa rápido nos está por pisar, por ejemplo. Gracias a la ansiedad podemos prevenir determinados peligros o aumentamos ciertas capacidades que están al servicio de que las cosas nos salgan bien. Ahora, cuando esa ansiedad sobrepasa determinados niveles y lamentablemente caemos en lo que se llama trastorno de ansiedad, que es lo que justamente estamos tratando actualmente. ¿Y a partir de qué punto la ansiedad que como mecanismo positivo se transforma en negativo? ¿Cuándo algo bueno se vuelve contra nosotros? Es una excelente pregunta. En realidad la ansiedad se vuelve contra nosotros desde el momento en que irrumpe en nuestra vida y no nos permite realizar nuestras tareas habituales, irrumpe en nuestra vida y no nos permite realizar una vida cotidiana normal. Desde ese momento ya se transforma, entre comillas, en mala, no nos permite seguir actuando, no nos permite seguir desenvolviéndonos como nos veníamos desenvolviendo, y bueno, ya se podría llegar a determinar que se transforma en un trastorno. En ese sentido, ya es hora de consultar porque una vez que se instala no retrocede, sino que va avanzando. Entonces avanza hasta incapacitarnos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lamentablemente necesita un tratamiento muy específico, que para este caso es la terapia cognitivo-conductual, por ser una terapia breve en el tiempo, focalizada en el problema y bien directiva, no es una terapia de tipo convencional, es la más indicada para este tipo de trastornos. ¿Y cómo es esta, así someramente, cómo es esa terapia? Me interesa. Es una terapia bastante nueva, que surge en los Estados Unidos, es una terapia que no es convencional, es muy directiva por parte del terapeuta, hay tareas para hacer dentro de las sesiones y fuera de las sesiones, que puede ser en la casa, puede ser en la calle, puede ser manejando, puede ser en un ámbito académico, en un ámbito laboral, en un ámbito social. Es una terapia breve y bien focalizada en la temática que se viene
a tratar, en este caso los trastornos de ansiedad, es decir, que no se va a perder de vista para nada lo que es la biografía del paciente, ¿no es cierto?, qué es lo que le está pasando, cómo la está pasando, sino que se tiene en cuenta todo eso, pero básicamente no se pierde nunca de lado el foco de la consulta, que en este caso sería la ansiedad, o la fobia a los exámenes, o el trastorno de pánico, o la fobia social, ¿no es cierto? Es decir, Claro. nunca se pierde de vista y siempre se dan tareas bien puntuales para hacer dentro de las sesiones y fuera, como decía, como para que la persona se recupere lo más rápidamente posible y recupere su vida hasta antes de padecer el trastorno, ¿no? Su vida normal. Gabriela, pero entonces esta terapia cognitiva conductual se corre un poco de lo que tenemos más o menos en la imagen de lo que hace un psicólogo, que es decir, ajá, y la sesión nos vemos la semana que viene. O sea, Exactamente, participa sí. mucho más y se involucra en el proceso de mientras dura la terapia. Absolutamente, absolutamente. Ese tipo de terapia que las personas en general suelen tener más en la cabeza o más en la memoria, son terapias de tipo más convencionales, más de corte psicoanalítico. Este tipo de terapias es muy diferente realmente el cuadro, el enmarque es muy diferente. Aquí son dos personas, terapeuta y paciente, que se van a juntar para tratar de llevar adelante un objetivo en común, que es recuperar a la persona que consulta. Entonces, ya desde ahí el marco es diferente y por supuesto el psicólogo es altamente activo, hay estrategias de tratamiento para cada uno de los cuadros y hay pasos a seguir y está estandarizado, es decir, sí, es muy diferente, claramente. ¿Y se puede tratar un trastorno de ansiedad sin tener que recurrir a las famosas pastillitas o no? Sí, por supuesto que sí. También depende la gravedad Claro. y la urgencia de la persona, porque si de pronto nos encontramos con una persona que está metida en su casa, no puede ni siquiera quedarse sola en su casa por temor a una crisis de síntomas, o tuvo que abandonar el ámbito académico y no puede regresar de ninguna manera y está toda su vida muy comprometida, ahí evaluamos la posibilidad de incorporar algún tipo de pequeñas dosis de medicación. Pero por supuesto que se puede salir adelante siempre y cuando tengamos en cuenta la gravedad de la situación y la urgencia, ¿no? Porque, necesitamos trabajar, circular, Claro. sociabilizar, No, pero y ¿no? aparte hay un gran problema con esto de la automedicación, porque hay mucha gente que se toma, no sé, el Rivotril o lo que sea, y lo hace, digamos, ellos solos, digamos, sin tener ninguna receta ni nada por el estilo. Eso es medio complicado. Sí, eso es muy complicado porque las personas, lamentablemente mucha gente se automedica porque lo dijo doña Tota, lo dijo la vecina, lo dijo el médico de la otra amiga, entonces suponen que la misma droga se aplica para diferentes situaciones simplemente porque a mí me hizo bien, y esto no es así de ninguna manera. Hay que evaluar en estos casos, en nuestros casos, nuestros pacientes, hay que evaluar de qué tipo es la ansiedad, qué tipo de trastorno está sufriendo la persona para evaluar exactamente, en el caso de aplicar medicación, qué tipo de medicación se aplica, con el objetivo siempre de desaplicarla, tomarla por un lapso de una cantidad de meses, la menor posible, con una dosis la más pequeña posible, siempre con el objetivo de desaplicarla. No es de ninguna manera conveniente automedicarse porque justamente lo que podemos llegar a estar produciendo es una dependencia importante de la medicación, que es lo que no queremos lograr, y justamente nuestro objetivo es lograr la independencia del psicólogo y de la medicación. Estamos hablando con la licenciada Gabriela Martínez Castro, que es directora de ZETA, es el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad, y el sitio web de ZETA es www.ceeta.org. Gabriela, ¿qué rol juegan las emociones y la emocionalidad en los trastornos de ansiedad? Y juegan un rol muy importante porque para poder sufrir de un trastorno de ansiedad hacen falta tres causas, ni una sin la otra. En primer término necesitamos que haya una genética, es decir que papá y o mamá han sido personas más bien ansiosas, nerviosas, sobreprotectoras, temerosas. Segunda causa socioambiental, es decir que hemos crecido en un medio que a veces no coincide con los papás, en donde las personas que nos han cuidado han sido personas más bien ansiosas, temerosas, sobreprotectoras, nerviosas. Y por último, estresor desencadenante, es decir que ha sucedido algo en nuestras vidas que nos coloca en una situación de alto estrés y esto desencadena el trastorno.
es importante destacar que el tipo de estrés al cual hemos estado sujetos es algo sumamente subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que puede ser muy estresante para mí puede no serlo para otra persona y viceversa. Entonces puede ser un estrés, puede ser, no sé, haber desaprobado un examen, un estrés puede ser haber sido burlado o haber sido objeto de burla en alguna reunión social, un estrés pudo haber sido de pronto no llegar digamos, no estar bien económicamente o estar mal por algún motivo dentro del ámbito laboral, o sencillamente que suceda algún episodio o ver un episodio de inseguridad, presenciarlo sin que nos haya sucedido, y todo eso puede llegar a configurar una situación de estrés desencadenante que gatille el trastorno de ansiedad. Así que tenemos esas tres causas y bueno, lamentablemente hoy día dentro de lo que son los factores socioambientales y los estresores en nuestro país estamos bastante surtidos, ¿no? ¿El autoconocimiento también funciona como una forma de prevención y la terapia como una forma de recordarnos aquellas cosas que tal vez olvidamos de nosotros mismos y que nos sirven de herramienta para ayudarnos en momentos de ansiedad extrema? Sí, absolutamente, absolutamente. Es muy importante. Nosotros, una vez que recuperamos a los pacientes, hacemos lo que se llama tareas de prevención, o sea, prevención de recaídas. ¿Por qué? Porque les enseñamos y les damos armas para que ellos se conozcan a sí mismos, en qué situaciones son más vulnerables, aunque no se den cuenta, porque muchas veces el estrés que uno sufre no lo toma como algo consciente, lo toma como parte de su vida, es decir, lo naturaliza. Claro. Y no es así porque el cuerpo, la biología y el cerebro tienen un límite. Entonces hacemos que las personas se conozcan a sí mismas, sepan cuáles son las aristas con las cuales realmente hay que protegerse y cuáles son las aristas un poco más fuertes y donde sí podemos circular con un poco más de riesgo. Pero hay cosas a las cuales no nos podemos arriesgar porque no somos conscientes, pero somos muy vulnerables y bueno, y ahí podemos realmente tener una situación de recaída o caer en un trastorno de ansiedad que fácilmente se podía haber evitado. Hablamos con la licenciada Gabriela Martínez Castro, directora de ZETA, que es el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad. El sitio web de ZETA es www.ceeta.org, www.ceeta.org, y te agradecemos muchísimo esta charla de hoy con ecléctica.com.ar, Gabriela, porque nos ha dejado bastante en claro de qué van todos este tipo de trastornos. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Un beso muy grande. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.